Frente al tema que hoy le quedaba en la cancha al Consejo de Bogotá y era definir si aprobaban o no aprobaban precisamente la viabilidad para esos recursos que necesita Transmilenio para salir adelante, pues que se había detenido, se detuvo esta votación en el día de hoy porque se encontró un inconveniente y es precisamente algo que tiene que ver, un impedimento por parte de la concejal Luz Marina Gordillo. Hablamos esta mañana con el concejal Carlos Fernando Galán en la emisión de la mañana, el cual destacaba varios temas importantes, pero a esta hora saludamos a un gran amigo de esta casa, es el concejal de la misma bancada de Carlos Fernando Galán, Vota para la Gente, Juan Baena. Concejal, muy buenas tardes, bienvenido al CIA. Hola, muy buenas tardes a todos, a los oyentes del CIA, a usted, Carlos, y escuché que quién nos acompaña, Mari. Luz Mari Guerra Restrepo, nuestra directora del mediodía. Luz Mari, un saludo muy especial para Luz Mari, que siempre me alegra escucharle. Esa es una guerrera, la guerrera de la vida. Usted conoce todo lo que ha pasado Luz Mari, pero ahí sigue adelante, fortalecida en el periodismo y en la comunicación de Bogotá. Concejal Juan Baena, ¿aún en los recintos del Consejo de Bogotá? No, ya me fui, ya levantaron la sesión, estuve con dificultades, hombre, Carlitos, yo tenía el compromiso de atender con usted una entrevista, pero me operaron hace muy poco de los ojos. La verdad, la única razón por la cual me operé los ojos es para ver cada vez mejor a Luz Mari. Qué bendición. Bueno, concejal Juan Baena, ¿qué pasó hoy? Y esperábamos, hablamos esta mañana con su colega y compañero de bancada, Carlos Fernando Galán, sobre esta situación que se le tiró la pelota, digamos, en cierto momento, si se puede tomar ese término, al Consejo de Bogotá. Porque según las palabras de la alcaldesa mayor de Bogotá, pues el Consejo es el que debe habilitar los recursos para que Transmilenio no detenga su funcionamiento en la capital de la República. Se ha hablado por qué, para qué, si sí, si no, pero hoy se presenta otro inconveniente. ¿Qué va a pasar y cuál es su visión desde su curul de Bogotá para la gente frente a la habilitación de estos recursos para que Transmilenio continúe con su funcionamiento, concejal? Pues Carlitos, lo primero que hay que hacer es sincerar el debate. Mire usted que esto lo llamó la administración el rescate social y en realidad lo que más le interesa a la administración es rescatar a Transmilenio, que no tiene nada de malo, es el sistema de transporte que tenemos hoy en Bogotá y que tenemos que salvarlo, pero llevamos más de 3 meses, recuerde usted Carlitos, y los oyentes decía que a partir y con ocasión a el estallido social, las manifestaciones que hubo, pues la alcaldesa salió a decir que había recapacitado, que había entendido, que necesitaban redireccionarse recursos para el empleo, para que haya oportunidades para los jóvenes, para que haya oportunidades para las mujeres, para que haya oportunidades de estudio. Y esa fue la razón por la cual, digamos, se presentó en teoría el rescate social. Después, Carlos, que allá nos vimos usted y yo en la biblioteca del Tintal, recuerde usted que fue el lanzamiento de ese rescate social y los concejales vimos con buenos ojos, digamos que esa redistribución de recursos para rescatar socialmente Bogotá, pero allí no se habló ni una vez, ni una sola vez se mencionó el transporte público masivo, no se mencionó Transmilenio, y cuando nos llegó, oh sorpresa, dice que el rescate social resulta que tenía, pues, me lo dejan llamar así, un mico, y es que el mico era que el rescate social era por 1.8 billones de pesos, de los cuales 1.1 billones era para Transmilenio. Yo creo que hay que hacer un ejercicio honesto con la ciudadanía y simplemente salir a decir que pues Transmilenio necesitaba los recursos y ahora se nos está diciendo pues que el otro mes si no aprobamos esos recursos pues Transmilenio tiene que parar funcionamiento. Yo creo que eso no es responsable con la ciudadanía y no es responsable con el Consejo. La verdad, yo me sentía engañado, Carlos, allá cuando fuimos a la biblioteca El Tintal, porque no se nos habló de nada de Transmilenio. Entonces, pues, yo insisto, lo primero que hay es que clarificar, ser transparente, sobre todo a esta administración le debería quedar muy bien, debería haberlo hecho así, pues dignificando el ejercicio de lo público, hablando las cosas como son. Si vamos a rescatar a Transmilenio, rescatemos a Transmilenio, pero no le lavemos la cara al debate, si se puede llamar así, con un rescate social que en realidad pues los recursos, cuando usted compara
los recursos, por ejemplo, que se van a educación, los recursos que, por ejemplo, se van a la Secretaría de Integración Social y a las demás, digamos, instituciones, entidades del distrito, en comparación con los recursos que se destinan a Transmilenio, pues, no tienen punto de comparación. Esta mañana quería y quiero también tener su concepto, porque el hecho de que hagan parte de la misma bancada no quiere decir que piensen de igual manera o tengan la misma visión. Le preguntaba a su colega Carlos Fernando Galán, porque para el ciudadano del común siempre queda el mismo interrogante, pero al fin, ¿qué? ¿Transmilenio es de los privados o es de los públicos? Porque cuando es de las ganancias es para los privados, pero cuando es de las pérdidas y la necesidad de recursos obligatorios es público, es de todos los bogotanos. Entonces, como queda ese interrogante, ¿qué papel juegan, digamos, en esta situación muy delicada, que sabemos que es evidente y los medios de comunicación la hemos manejado, los recursos de Transmilenio, el déficit tan grande, ¿qué papel juegan los privados, los propietarios precisamente del sistema, concejal? Lo primero es que la alcaldesa en campaña nos prometió renegociar los contratos y pues ya lleva un año y creo que 8 meses, 7 meses de administración y no ha hecho nada al respecto. Y eso es importante porque pues esos contratos se hicieron en una época en la que pues las condiciones financieras eran diferentes a las que hoy vivimos por cuenta de muchas cosas, de la pandemia, de los colados, de cómo ha crecido el sistema. Por otro lado, en el plan de desarrollo nosotros aprobamos un operador público que yo lo veo digamos, con buenos ojos para darnos cuenta de cómo opera el sistema, digamos que por dentro. Hoy también el operador público de Transmilenio pues no ha salido en un año y 7 meses, no avanza la administración en esas promesas que le trae al Consejo Claudia López y que le trae a la ciudadanía, como vuelvo y repito, vuelvo e insisto, supuestamente ella se iba a sentar con la Procuraduría y con los privados a renegociar esos contratos y bueno, hoy no ha pasado. A mí lo que me parece más preocupante de todo es cómo los financiamos. Si hay que rescatar el sistema público, pues hay que rescatarlo. En Bogotá nos tenemos que transportar, eso está muy claro. Las personas, Juan, María, las personas del común, pues tenemos que desplazarnos al trabajo y por supuesto que más del 80% de la población en Bogotá utiliza Transmilenio. Y además es importante resaltar que son estratos no 1, 2 y 3 los que utilizan, digamos que en mayor medida este transporte. Pero es preocupante que a pesar de que haya que rescatarlo y de que haya que salvarlo, esto se financie con deuda. Uno no puede, ¿cierto?, pagar, para ponerlo en términos, digamos, más sencillos para que lo entendamos todos, pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito y después con otra tarjeta de crédito, y eso es lo que estamos haciendo en Bogotá y es realmente preocupante. Entonces lo que le estamos pidiendo a la administración es, bueno, hay que rescatarlo, pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo hacemos de este sistema sostenible? ¿Qué otros recursos, en lugar de estar buscando con crédito sostener lo que es un gasto de operación, con qué recursos propios podemos financiar el sistema? Con el parqueo en vía, no sé, una parte del impuesto de rodamiento, que una parte del ICA, por ejemplo, sea destinado al transporte público, pero hoy no tenemos claridades y ni siquiera pues planes nosotros claros los concejales al respecto y eso nos genera mucha preocupación. Pero mire usted cómo pues se desvía el debate precisamente. Íbamos a rescatar socialmente a Bogotá y hoy lo que más importa es Transmilenio, lo que da cuenta precisamente de ese engaño o de ese velo con el cual se tramitan las cosas en esta administración, que básicamente pues no es honesto. Pues es el concejal Juan Baena de la bancada Bogotá para la gente. Bueno, ahí vamos desglosando uno de los temas más álgidos en este momento, que es los recursos que se tienen que habilitar para el sistema articulado de Transmilenio. Pero viene otro tema y no lo puedo dejar ir sin hacerle esa pregunta, porque en los últimos días usted ha hecho unas denuncias muy fuertes frente a las cámaras del mismo sistema Transmilenio en la capital de la República. Ahora sin puertas, ahora sin registradoras, ahora sin vidrios, ahora, ¿qué pasa con las cámaras de Transmilenio, concejal Juan Baena? Exacto, la denuncia parte porque imagínese, Carlos, que yo fui al C4. El C4, para que me entiendan los ciudadanos, es ese puesto de mando de monitoreo en donde están conectadas todas las cámaras de Bogotá.
y en donde uno a través de software y con tecnología puede ver, puede vigilar si algo está pasando en tiempo real, ¿sí? Bueno, lo que nosotros hallamos y en mi visita es que esas cámaras del Transmilenio, del sistema público de transporte de Bogotá, no están enlazadas con ese puesto de mando de control y por lo tanto no son monitoreadas en tiempo real. Y esto es muy grave, Carlos, porque quiere decir que en Transmilenio, que se mueven más de 2.3 millones de personas a diario, pues tenemos un punto ciego que no podemos monitorear en tiempo real. Pasa que inclusive se demoran a veces más de 48 horas en llegar un video, por ejemplo, de un hurto, de un homicidio, de, por ejemplo, esos acosos sexuales pues, que se presentan a veces en el sistema de transporte público, pues no son monitoreados y nos demoramos mucho tiempo en tener esa evidencia para que las autoridades actúen, y actúen inclusive en tiempo real. Recuerde usted que en esas manifestaciones precisamente en las que se está manifestando que rompieron nuestro sistema, en las que se cogió un SITP y fue utilizado como un ariete para embestir, por ejemplo, una tanqueta de la policía, no sé si recuerda usted esas imágenes, o cuando se tomaban esos buses de SITP, pues no tenemos las cámaras no nos están avisando en tiempo real todos estos hechos delictivos y pues delincuenciales. Entonces es muy grave que tengamos un punto en el que hay una aglomeración en donde van tantas personas, a las que acuden tantas personas a diario, y básicamente no puedan ser, digamos que, insisto, revisadas, monitoreadas en tiempo real. Entonces nuestra denuncia va porque estas cámaras fue prometido por la administración que estuvieran enlazadas con el sistema, y bueno, es necesario, estamos exigiendo que sean enlazadas con ese puesto de mando, digamos, de monitoreo, para que los bogotanos seamos cuidados en el sistema de transporte público. Pues es el concejal Juan Baena, Bogotá para la gente. Bueno, concejal, después del traspiés del día de hoy, y queda evidenciada también esta denuncia, bueno, si no están complementadas con el C4, con el puesto de mando unificado, ¿a qué estamos jugando? Y uno sí se da cuenta. Oiga, estaciones ahora pues oscuras, inseguras, la inseguridad en Bogotá por todo lado, y si las cámaras no están, digamos, acopladas, muy complicado. El tema de los recursos, se aplaza nuevamente esta discusión a un nuevo debate para aclarar ese tema del impedimento. ¿Ve usted que sí van a dar ustedes el sí para que se habiliten estos recursos, o de pronto se presentan más palos en la rueda? Pues es un debate todavía que hay que darse para explicarle un poquito a la ciudadanía, a pesar de ser temas técnicos. Lo que sucedió hoy es que recusaron a la presidenta de la comisión, y pues tenemos que tramitar esa recusación, y esa recusación, el procedimiento indica que debe adelantarse en una plenaria. Entonces pues nos tocó parar la discusión. Un ciudadano fue el que recusó a la presidenta de la comisión, y mañana entonces nos dedicaremos en plenaria a resolver esa recusación. El paso siguiente sería entonces, ya no mañana, sino el viernes, seguir con la discusión y todo lo que tiene que ver con pues lo que mal han llamado el rescate social en Bogotá. Concejal Juan Baena, le agradecemos su deferencia a esta hora del mediodía con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, y de verdad, como siempre, un abrazo a la distancia y gracias por atendernos. Esperemos que por el bien de Bogotá se logre solventar estos recursos y salir adelante de esta situación. Un abrazo a la distancia, concejal. Un abrazo, mi cariño para todos los oyentes del día, y por supuesto a Luz Mari, y para usted, Carlos, un abrazo muy respetuoso. Gracias por seguirnos informando y gracias por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes. Una feliz tarde. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA, la marca de las noticias. Transmilenio lleva a Bogotá hacia el camino de la reactivación.